Crisis o Apocalipsis. Es el libro que se va a presentar este día para que revise su agenda y pueda venir aquí a la Feria Internacional del Libro. Los autores, el poeta, activista y ensayista Javier Sicilia. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Jacobo Dayan, quienes juntos hacen esta propuesta, que insistimos, se va a presentar el día de hoy, ¿a qué horas? 6:30. 6:30 de la tarde para que pues vengan y escuchen en voz de los autores si estamos en una crisis o a punto de llegar al apocalipsis o ya estamos al apocalipsis. ¿Cómo es esto? ¿Quién quisiera empezar? Por favor. Creo que todos sentimos que hay algo quebrado en el mundo, en nuestro país, en el mundo, que hay una crisis del Estado, del sistema multilateral. Vemos líderes políticos por todos lados haciendo cosas que nos parecían aberrantes, la emergencia climática, la inteligencia artificial, y se ha escrito mucho al respecto. Y nos parecía importante darle una lectura a esta crisis que se está viviendo en el mundo, del Estado, de las democracias, de los derechos humanos, desde una perspectiva no política, no jurídica, no institucional, sino a través de las grandes violencias que estamos viviendo en México y en el mundo. En mi visión estamos viviendo un momento de crisis, una crisis de valores, una crisis, no de los valores así como desgarrándose las vestiduras, pero hay un vaciamiento ético de las sociedades, de la clase política, en el mundo entero. Hay una crisis de la palabra, de la verdad, de la realidad, de la dignidad humana, y pues tendremos que pasar tiempos complejos y reencauzar como humanidad el camino, como en otros momentos de la historia ha habido, sabiendo que hay emergencias distintas, ¿no? Repito, la inteligencia artificial, el cambio climático, y este es un intento de diálogo por encontrar esas salidas. En ese diálogo, maestro Sicilia, llegaron a una conclusión de en dónde está la crisis mayor, si está en la sociedad, si está en los gobiernos, o en dónde está. No, en realidad es un repaso desde el punto de vista histórico, sociológico, antropológico, teológico, filosófico, de tratar de entender cómo llegamos aquí, a esta crisis en particular, y mirándolo a la luz de esos grandes parteaguas, esas crisis, como diría Jacobo, que han puntuado Occidente a lo largo de su historia, ¿no? Ese es el punto de mira, ¿no? No focalizamos, tratamos de hacer un diagnóstico global a partir de corrientes de pensamiento que han cruzado toda la historia de Occidente. Lo hemos tratado de hacer de manera se lee muy fácil el libro, pero es hondo, ¿no? Y creo que tocamos el caso México, ¿no? Como una particularidad dentro de todo este diagnóstico, donde evidentemente no estamos de acuerdo, que eso lo hace muy rico, ¿no? En muchos puntos no coincidimos y entonces se genera una conversación sumamente rica que nos abre espacios, ¿no? Es decir, no nos atrinchera. Creo que también es un ejemplo de cómo se puede dialogar en la diferencia y cómo ese diálogo te puede abrir horizontes, pero no llegamos a ninguna conclusión. Creo que ahorita no son tiempos de conclusiones, son tiempos de diagnóstico que nos permitan, a partir del diagnóstico, sentarnos a pensarlo hondamente para poder encontrar una salida del tamaño de la hondura, una respuesta del tamaño de lo que está exigiendo la crisis, o se puede ver como apocalipsis. Esa es una discusión interesante. Esto está interesante porque no había coincidencias en varias ocasiones, pero eso es importante porque, bueno, hay respeto, porque hay conocimiento del tema. Si no estuviéramos como en las redes, ¿no? Ofendiendo, sí, ya se acabó el discurso, ya no hay debate, ya esto muere. Maestro Dayan, en esas diferencias que tuvieron, y dice el maestro Sicilia que no pudieron llegar a una conclusión, pero sí hubo un acuerdo entre ustedes o una coincidencia en decir qué nos llevó a lo que estamos viviendo hoy en México. Sí, sin duda. O sea, yo coincido con Javier en que no podemos focalizar la responsabilidad del momento que estamos en actores particulares o en sectores sociales particulares. En el fondo sí creo que hay un desgaste de los valores que son la dignidad humana, el respeto a la ley, la relación entre los estados, la justicia como un elemento central y la verdad. Es decir, ahí hay coincidencias y en el fondo hay una crisis de la ética, de los valores, de la palabra y de la verdad.
Y ahí es donde se puede dar estas discusiones polarizadas en redes, donde aparentemente la realidad dejó de ser la realidad, la palabra dejó de significar lo que significa, la verdad está a debate cuando los hechos ahí están. Es decir, eso está en el fondo. Y en lo que coincidimos es de que las soluciones tendrán que venir como en las otras crisis de comunidades marginadas o en los márgenes. Y ahí tenemos, digo, por mencionar algunos en nuestro país o en el mundo, tenemos a los movimientos juveniles en resistencia, tenemos a los ambientalistas en resistencia, a las madres buscadoras en resistencia. Bueno, en Jalisco, un estado atravesado por la violencia, por las desapariciones. Vamos, estamos haciendo una feria de libro a kilómetros de Teuchitlán, vamos, y de las fosas donde se encontró de estas bolsas de horrores. O lo que está en el estadio, pues, las bolsas se encontraron a la vuelta de donde se va a jugar el Mundial. La celebración mundial. Y aquí hay una feria de libro donde parece que no pasa nada. Entonces hay comunidades en resistencia, repito, las madres buscadoras, los feminismos, el movimiento indígena, la academia, el periodismo que hace resistencia también, algunos medios evidentemente que están haciendo desde el margen resistencia, y desde ahí habrá que reconstruir. Y no es pensar en esta polarización absurda que nos quiere llevar, no nada más en México, en el mundo, que es o la ultraderecha o nosotros, o el comunismo o nosotros, que es un poco la disyuntiva que se plantea en este mundo polarizado, sino más bien hay que repensar. No podemos regresar al mundo del que veníamos, ese mundo ya quedó atrás. Necesitamos repensar al Estado, repensar la democracia, repensar los órganos multilaterales, como en otros momentos de crisis tuvo la humanidad, y lo que hizo es reinventar y reajustar. Ese repensar, o yo también a veces digo, podemos reeducarnos, claro, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomaría? Porque habla de las resistencias, los movimientos como de las madres buscadoras y un largo, etcétera. Pero esos movimientos, ¿qué consiguen en cuánto tiempo? Es que yo quisiera que se resolviera el día de mañana. No. Pero veo movimientos de atrás y veo el país y digo, lo que el maestro Sicilia hizo hace 20 años, hace 15 años, ¿dónde están los frutos de su movimiento? Pues no, o sea, tangibles no hay, ¿no? Yo como siempre digo, citando a Jorge Semprún, fueron batallas necesarias, pero que no tuvieron una utilidad, ¿no? La han destruido. O sea, cuando salimos en 2011, había 40,000 asesinados, 10,000 desaparecidos. En 15 años estamos hablando de 500,000 de asesinatos en cifras peregrinas, ¿no? Estamos hablando de 130 y tantos mil desaparecidos, estamos hablando de familias destrozadas, y no hemos hablado todavía de las migraciones que produce el crimen organizado en colusión con el Estado, ¿no? Es decir, no se logró nada. Se logró mantener viva la dignidad, la conciencia ética, pero no ha permeado en los sectores del Estado, en la clase política, y no ha permeado como debería haber permeado la indignación en la sociedad civil. ¿Por qué no ha permeado en la clase política? No, yo creo que la clase política, otra vez, no nada más en México, y no es un asunto de colores de partido, sino en el mundo, es parte de un sistema que ya dio de sí. Necesitamos reinventar también la representación política. Las sociedades cada vez somos más complejas. No podemos pensar que la representación de una sociedad tan compleja puede estar reducida en grupos tan pequeños, tan cerrados, que están ahí aferrados a controlar el poder y a abusar de él. Entonces no es la clase política, no hemos logrado en el mundo entero, levantemos la mirada y veamos a Donald Trump y a... Me iba a dirigir para allá, pero qué bueno que lo mencioné. Son los liderazgos políticos en el mundo, ese modelo de representación está agotado. Y necesitamos reinventarlo, como muchas otras cosas. Y eso, bueno, tendrá que venir desde acá. Otra vez, no es de que la sociedad sea perfecta. Es decir, también somos parte del problema, la sociedad, las universidades, las iglesias, las empresas, los medios, los sindicatos, es decir, los sectores sociales, el sector cultural, el sector artístico, del deportivo. Necesitamos sentarnos y redefinir ese futuro, y es un poco el libro sin encontrar respuestas, porque vamos, en el mundo estamos buscando esas respuestas. Lo que necesitamos es empezar ese diálogo de manera urgente y no seguir atorados en un diálogo estéril de sombrerazos en redes sociales. ¿Ese diálogo ya empezó?
No, por desgracia no. Hablamos de la polarización, ¿no? Y yo creo Hay sectores que empezaron a hacer que hay sectores, pero no hemos encontrado una agenda común. Yo creo que la agenda común que nos debería unificar a todas estas resistencias de las que se refiere el libro hacia el final, de las que habla Jacobo, es esa agenda común. ¿Cómo detenemos esto? Porque no es un asunto, como dice, de partidos o de color, es un asunto de la nación, es un asunto del Estado, es un asunto de todos. Si no descartamos, encontramos la ruta de paz, si no hacemos justicia en el sentido real de la palabra, ¿sí? No hay suelo democrático. Hablar de el INE, hablar de democracia, reducirla a una zona, es una fantasía. Eso no es la democracia es el diálogo, la democracia es la posibilidad de ponernos de acuerdo. Pero si no hay el suelo suficiente, pues lo único que hay, ese suelo lo único que permite es la confrontación, la violencia y el horror. Debemos detenernos, ¿no? Y a eso invitados, pero primero hay que darnos cuenta de la dimensión del horror, de la dimensión del problema. Me están marcando 3 Sí. minutos, pero sí quisiera, por lo que están comentando, esa dimensión del error, algunos la tenemos como monstruosa, y hay otros que ni la ven o no quieren verla, pero luego también cómo ponemos, me parece que la clave es en la justicia. Pero cómo llegar a la justicia porque los poderosos no pueden o no quieren. Los escucho y estamos hablando de México, que es terrible lo que estamos viviendo. Jalisco es espantoso con los desaparecidos. Pero luego Palestina. Sí, Palestina Sí, y Sudán. Y Myanmar. Vamos, estamos viviendo, por eso el colapso lo vemos levantando la mirada en todos lados. Por eso lo que hay que hacer es otra vez, de menos tener un posicionamiento claro, porque no tomar postura es tomar una postura. Son momentos en que hay que tomar una postura, en que hay que tomar acción y desde las instituciones de la sociedad civil levantar la voz. Porque a donde levantemos la mirada lo que tenemos es una violencia descarnada. Hablabas de Palestina, de México, vamos. Pero esta tomar posición, para no caer en aspectos ideológicos, yo retomaría lo que tiene que ver con una posición ética. Que Sí, no es una posición política. no es una posición política ni ideológica, es una posición humana, ética, de los valores, si podemos hablar, de lo mejor de la humanidad, pues, ¿no? El respeto a la palabra, el sentido de la palabra, el respeto a la ética, el respeto al prójimo, el respeto a la vida política y social donde nos desenvolvemos y donde vivimos y de donde somos, pues, ¿no? Sí, ¿Por porque qué la se mayoría de nos las discusiones olvidó? son ideológicas hoy en día. ¿Por qué se nos olvidó eso? Digo, no es un asunto religioso de no robarás, no matarás, no, pero es lo ético. Ese es el fundamento del humano, la ética, ¿no? Digo, el modelo que nació hace 80 años se fue desgastando. En la historia de la humanidad esto ha ocurrido, pero también para que no sintamos que estamos viviendo tiempos inéditos y que estamos de frente a algo. Es decir, esto ya lo ha vivido la humanidad. Los modelos, tanto los valores como las instituciones garantes se van desgastando, hay que reinventarlas. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí en el foro, en el stand de Canal 44, de saludarlos nuevamente aquí en la Feria Internacional del Libro. Lo veo bien, maestro. Me da muchísimo gusto. Invitar a la audiencia a que vengan a la presentación de su libro hoy a las 6:30. 6:30. ¿En qué salón? 8. En el segundo piso del salón 8. No se lo pierdan. Nuevamente, muchísimas gracias. 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 Vamos a una brevísima pausa. Regresamos.